Cuánto anticipamos este momento para reencontrarnos nuevamente con la amada iglesia bíblica de Citibel. La analogía no es perfecta porque Dios usa a varias personas en la fundación de una nueva iglesia, pero de alguna manera uno se siente con un papá, con un hijo acá y un hijo en Estados Unidos, y uno quiere unirlos. Hablamos de eso con Caro, uno quisiera unir las dos familias, y es un privilegio ver lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Sé que han pasado varios desafíos y aun cuando veníamos manejando hasta acá, pensamos en el nominalismo cristiano que hay en Estados Unidos. Cuando hablo de nominalismo me refiero a personas que son cristianos de nombre. Hay toda una cultura evangélica protestante, pero no por eso en Estados Unidos, no por eso significa que haya en esa cultura personas que dicen ser cristianas. Muchas no son verdaderos cristianos, son personas que van a iglesias evangélicas, iglesias protestantes. Lo mismo pasa en otros países, pero en un país donde, especialmente en el estado donde nosotros estamos, hay mucha tradición evangélica protestante, conocimiento de la Biblia, personas que van a iglesias, mega iglesias en algunos casos, pero también hay una triste realidad de un cristianismo nominal, donde ya conocen la Biblia, se crearon ese contexto, la asumen como que lo saben, pero en realidad muchos no han nacido de nuevo genuinamente, muchos no se han convertido realmente, y esa es la peor ceguera, pensar que yo soy un cristiano y no lo soy. Y hablábamos de cómo el desafío que ustedes están enfrentando en este momento, ¿no? Es un viaje larguísimo llegar hasta acá, más si no tenés auto. Y pensamos en personas que nosotros conocemos en Estados Unidos, decimos, acá quedan atrás un montón, se les saca las comodidades y realmente uno ve quiénes son los que anhelan congregarse. Si viniste hasta acá con el desafío que es venir, porque realmente querés congregarte. Entonces simplemente sé que han pasado varios desafíos desde que nos fuimos, pasó COVID, tuvieron transiciones pastorales que ninguno de nosotros pudiéramos haber imaginado, que la iglesia iba a pasar por varias transiciones, transiciones de edificio. El Señor está con ustedes. Es Jesucristo que edifica la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él usa y llama a personas como Enrique, como Dani, como mi persona, para ser parte de ese proceso, pero es el Señor Jesucristo quien está a cargo, quien es la cabeza de la iglesia. Así que ánimo, ánimo iglesia. Es un gozo estar acá en esta mañana. Nosotros venimos, como le decía, orando y anticipando este tiempo de hace semanas y meses. La Iglesia Bíblica Reformada, que es la iglesia, para los que no me conocen, con mi familia, nosotros estuvimos acá por casi 20 años, y 10 de esos años yo estuve pastoreando la Iglesia Bíblica de Citibel. En el último tiempo lo pastoreaba junto con el pastor Enrique, y el Señor nos guió. Nosotros pensábamos que íbamos a estar el resto de nuestra vida acá en Argentina. Nosotros no estamos en Estados Unidos en un sentido porque queríamos ir ahí, extrañamos mucho estar acá. Hay cosas que nos cuestan de la cultura de Estados Unidos, pero fue la guía del Señor. Entendíamos por una serie de factores que Dios usó para guiarnos a estar allá. Y en ese tiempo se ha formado otra iglesia, que es la Iglesia Bíblica Reformada. Hace 3 años, celebramos hace poquito, que el Señor nos dio el privilegio de plantar de cero, como hicimos con Citibel, y la iglesia, por la gracia de Dios, está creciendo y viene orando específicamente por este tiempo. El domingo pasado, en nuestra reunión de oración, pusimos fotos y oramos específicamente por la iglesia bíblica de Citibel, y algunos saben de las transiciones difíciles que la iglesia ha experimentado, y me imagino que es fácil desanimarse como iglesia. Así que yo quisiera en este día animarles con la palabra de Dios, que a pesar de los desafíos que una iglesia puede enfrentar en una etapa, y toda iglesia, uno lo ve en el Nuevo Testamento, toda iglesia tiene momentos de desafíos, toda iglesia tiene sus virtudes y sus falencias. Si uno estudia el Nuevo Testamento es un patrón. Dios está haciendo su obra por medio del Evangelio y por medio de la palabra. Así que quisiera, a través de este pasaje que vamos a ver hoy, celebrar con ustedes lo que Dios ya ha hecho en la iglesia bíblica de Citibel,
y lo que seguirá haciendo conforme a su palabra con su iglesia. Hace 2000 años el apóstol Pablo celebró, agradeció lo que Dios había hecho en una iglesia nueva, en este caso. Esta iglesia ya tiene 15 años, ya tienen 15 años. Una iglesia nueva que se encontraba en la ciudad de Colosas. Las buenas noticias del Evangelio, de la verdad, habían llegado ahí, a esta ciudad en Asia, en Colosas, a través de una persona, de Epafras. Y a través de esa persona, Epafras, había una transformación en la vida de muchas personas que ahora formaban parte de esta nueva comunidad, de esta nueva iglesia, que era la iglesia en Colosas. Así que te invito a que abras conmigo tu Biblia, idealmente una Biblia física. Yo creo que hay ventajas de no leer la Biblia en el celular. Yo no digo que no haya momentos para eso, pero la Biblia física reduce las distracciones. Así que siempre animo a la congregación en lo posible a usar Biblias físicas. Colosenses, capítulo 1, vamos a estar viendo los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Versículo 1, perdón, hasta el versículo 8. Versículo 1 hasta el versículo 8. Y lo que yo quisiera resaltar en esta sección como la idea principal, como el foco de este mensaje, es lo siguiente. El Evangelio produce fe, amor y esperanza, esas tres cosas, pero también produce fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. Así que lo repito. El Evangelio produce fe, amor y esperanza, y vamos a hablar de esas tres cosas que aparecen, fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. Un autor, introduciendo en su comentario al libro de Colosenses, dice lo siguiente: ¿tienen los astros alguna influencia en nuestras vidas? Millones de personas que consultan sus horóscopos cada día dirían que sí. ¿Existe alguna relación entre la dieta que yo hago y la vida espiritual? ¿Nos habla Dios inmediatamente en nuestra mente o solo a través de su palabra, la Biblia? ¿Tienen las religiones orientales algo que ofrecerle al cristianismo bíblico? Esas preguntas suenan muy contemporáneas. Sin embargo, son las mismas cuestiones que Pablo trata en su magnífica epístola a los colosenses. Esos mismos temas es lo que él trata en este libro. Necesitamos esta importante carta hoy en día, al igual que ellos lo necesitaban en el año 60, cuando Pablo lo escribió. Así que vamos a mirar los primeros 8 versículos. Hay dos partes en esta primera sección del libro de Colosenses. Los primeros 2 versículos tenemos la introducción a la carta. Nuestra Biblia tiene distintos géneros literarios. Dios nos ha hablado en su palabra a través de 66 libros, pero nos ha dado una dieta que no es aburrida. Nos habla a través de narración, como están escuchando prédicas ahora, del género narrativo a través del Evangelio de Lucas. Nos habla a través del género poético, como los salmos, los proverbios. Nos habla a través del género de las cartas. Y en el género de las cartas y otros géneros más. En el género de las cartas lo que vemos es, frecuentemente hay una introducción a la carta y después está el cuerpo de la carta, lo principal y la conclusión. Los primeros 2 versículos vamos a ver la introducción, y el versículo 3 al 8 es el comienzo del cuerpo de la carta, y ahí es donde nosotros vamos a enfocar mayormente nuestro tiempo. Pero quisiera orar primeramente y vamos a pasar algo de tiempo en los versículos introductorios, pero antes de eso, inclinemos nuestro rostro una vez más, buscando la ayuda del Señor. Necesitamos su ayuda. Yo siempre digo que todos tenemos un tiempo ahora de adoración, porque la adoración continúa a través de escuchar su palabra, pero tenemos un tiempo de trabajar. ¿En qué sentido? En que el predicador trabaja arduamente para predicar fielmente las Escrituras, busca ser fiel, busca proclamarlas, explicarlas, exponerlas, pero ustedes también tienen un trabajo, y es el trabajo de escuchar la voz de Dios a través
de su palabra predicada. Y no es fácil escuchar. Es un desafío, requiere enfocarnos y decir, Señor, ayúdame a escuchar. Tengo distracciones, tengo cosas en mi mente, preocupaciones, pecados, tentaciones, lo que sea. Necesito escuchar, porque lo que estoy por escuchar ahora es muy importante porque viene de tu boca. Así que vamos a pedirle ayuda al Señor, tanto para mí, para predicar, como para ustedes, que necesitan oídos para oír, necesitan la ayuda del Señor para escuchar lo que Él quiere decirle a cada uno de ustedes. Oramos. Padre, gracias por el privilegio de estar acá. Qué gozo, qué privilegio. Y merecido, Señor, ser parte de tu obra y ser parte de la proclamación de tu palabra. No dejó de asombrarme que vos has elegido personas pecadoras que son salvos por gracia, llamados por gracia para proclamar tu palabra perfecta, eterna, inerrante, suficiente, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los corazones. Que ninguna consejería, ninguna psicología, ninguna filosofía, ningún razonamiento humano, ninguna experiencia religiosa puede lograr lo que tu palabra predicada a través del poder del Espíritu Santo, obrando en corazones, puede lograr. Y ese es mi anhelo, Señor, que vos hagas tu obra milagrosa de hablarnos a través de tu palabra proclamada en esta mañana, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver los primeros 2 versículos. Queremos hacer 7 observaciones y después sí vamos a entrar y mirar los puntos del versículo 3 al 8. 7 observaciones sobre los primeros 7 versículos, los primeros 2 versículos, 7 observaciones. Noten cómo comienza la carta de Pablo a los Colosenses. Comienza simplemente diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Lo primero que vemos en el versículo 1 es el nombre del autor de la carta, que es Pablo. Probablemente Pablo haya sido la persona más importante e influyente, escuchen esto, en la historia de la humanidad después de Jesucristo. Probablemente Pablo haya sido la persona más importante e influyente en la historia, no solo de la iglesia, en la historia de la humanidad después de Jesucristo. Si estudiamos todo lo que la Biblia dice de él, aprenderemos varias cosas acerca de él, y el sermón no es acerca de esto, pero sí vamos a decir algunas cosas. Su personalidad. ¿Cómo era la personalidad de Pablo? Pablo, antes y después de conocer a Jesús, era alguien con una gran determinación, ¿no es cierto? Una voluntad firme, persistente. Él era una persona que estaba persistente en matar a cristianos, porque estaba convencido de que ellos estaban errados. Persistente en encarcelarlos. Determinado en ser el mejor de los fariseos, en ser el que tiene más celo. A la vez fue alguien que Dios transformó, y lo que vamos a ver en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que Dios lo va a cambiar y él va a tener un corazón pastoral, un corazón tierno y un corazón con muchas emociones. Frecuentemente lo vemos llorando con personas, despidiéndose. Una persona con muchas emociones, con ternura, extrañando la iglesia de Tesalónica, estando desesperado porque no sabía cómo era la condición de ellos. También sabemos que él era un ciudadano romano, que de hecho cuando se dan cuenta, cuando le arrestan que él era ciudadano romano, se dan cuenta que están en grandes problemas porque lo habían tratado de una manera que no podían tratar a un ciudadano romano. Él aprovechó esa carta que él tenía. Él va a decir más adelante que él era un hebreo de hebreos, que él era un fariseo. Los fariseos fueron quienes se opusieron, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Quienes mataron y rechazaron a Jesucristo fueron los religiosos del día, porque la religión humana se opone al evangelio verdadero. Pablo era un religioso, pero él era un religioso que estaba totalmente errado, totalmente errado, como los religiosos que crucificaron a Jesús. Y él persiguió la iglesia hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. La segunda observación que hacemos, que vemos que dice que es Pablo apóstol. La palabra apóstol tiene que ver con un enviado,
una persona que ha sido enviado, pero más específicamente con alguien que tiene una comisión directa de Jesús, alguien que ha visto a Cristo con sus propios ojos. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles tenían que reemplazar a Judas? ¿Qué hicieron? No podían elegir a cualquiera. Una de las cualidades es que tenía que haber estado con Jesús. Una de las cualidades es que tenía que ser alguien que había visto a Jesús con sus ojos. Y Pablo dice, yo soy medio raro porque se apareció Jesús a él después. Y de hecho una de las evidencias de la fe cristiana es cómo explicar la conversión de Pablo. No hay explicación si no pasó lo que la Biblia dice que pasó. Y Pablo tiene un encuentro directo con el Señor Jesucristo y él dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se me apareció como el último, no hay más apóstoles. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, yo fui el último. Cualquier persona que dice que es un apóstol está diciendo una falsedad, porque Pablo es el último apóstol, porque Pablo vio al Cristo resucitado. Solo aquellos que han visto al Cristo resucitado fueron designados como apóstoles y Pablo fue el último. La tercera cosa que nos dice es que es un apóstol de Jesucristo, del Hijo de Dios, el Mesías prometido, la segunda persona de la Trinidad. De hecho, el libro de Colosenses nos va a mostrar, como pocos libros de la Biblia, lo grandioso y lo supremo que es la persona de Jesús. La cuarta cosa que estos primeros versículos nos dicen que es por la voluntad de Dios. Pablo fue apóstol no porque él decidió, me gustaría ser un apóstol, yo me postulo para que me voten como apóstol. Yo quisiera ser apóstol. No, jamás. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo estaba respondiendo a lo que Dios le pidió hacer. Él estaba encarcelando y matando cristianos cuando Cristo lo frenó en el camino. Y en ese contexto, en el contexto que él se está oponiendo a Jesucristo, que Cristo le dice, yo te voy a cambiar, te voy a convertir y te voy a usar como mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a todo el mundo. Entonces, cuando él dice que él es apóstol por la voluntad de Dios, es porque realmente esto fue la voluntad de Dios. No fue una idea que a él se le ocurrió, no es que él dijo, siempre quise ser un apóstol. Al contrario, jamás hubiera imaginado él que estaría promoviendo la fe que él estaba tratando de destruir. La quinta cosa que lo vemos en los primeros versículos, en el versículo 1 todavía dice, y el hermano Timoteo, sabemos que Timoteo fue su hijo espiritual. Él dice, yo no tengo a nadie como Timoteo. Pablo invirtió su vida en muchos hombres, pero Timoteo era la persona más fiel, más leal. Era un hijo espiritual. Y las últimas cartas que tenemos, que Pablo escribe, se lo escribe a Timoteo. Porque él está preocupado de que el Evangelio pueda seguir, que no se rompa la cadena. Y por eso está tan insistente con Timoteo, porque ve las debilidades de Timoteo. Y le escribe la primera y la segunda carta, que el Evangelio siga siendo reproducido en la vida de Timoteo y en otros que serían también sus hijos espirituales. La sexta cosa que vemos a nivel de observación dice que a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La palabra santo significa separado. Toda persona que ha nacido de nuevo, genuinamente, que ha conocido a Jesucristo como su Salvador y su Señor personal, es un santo. Vos sos, digo tú eres porque a veces hablo a mexicanos allá y a veces no me entienden si hablo como hablo acá. Vos sos un santo, aunque no actúes en ocasiones como un santo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios. No hay una categoría especial de cristianos que sean santos. Si has nacido de nuevo, según la Biblia, porque es toda la iglesia que le escribe, sos un santo. No por tu propia capacidad, no por tu propia justicia, sino porque Dios te ha apartado para Él. Dios te ha salvado, Dios te ha justificado. Dios te ha dado en Jesucristo su justicia. Una justicia que vos no tenías ni tampoco tenés todavía. Y el verdadero cristiano sin duda se va a ver las huellas del Espíritu Santo y se va a ver una santidad progresiva en la vida del cristiano verdadero. El cristiano verdadero no sigue igual, no puede seguir igual. Pero aunque nosotros pequemos y aunque nosotros a veces actuamos conforme al pecado que mora en nosotros, la Biblia dice que si eres de Cristo, tú eres un santo, separado
para Él. Y estos santos están específicamente en la ciudad de Colosas, que estaba en lo que hoy es Turquía. La zona en donde estaba esta iglesia era un lugar de encuentro entre el oriente y el occidente, porque había una ruta de comercio importante que pasaba por ahí. En un punto había 3 ciudades que estaban, Laodicea, Hierápolis y Colosas, que estaban en crecimiento y eran muy prósperas como suelen ser, ¿no es cierto? Las ciudades donde están en zonas de puertos o zonas donde justamente se cruzan fronteras suelen tener una prosperidad. Para el primer siglo, el tiempo en que Pablo escribe esta carta, Colosas era más como un pequeño pueblo, ya había cambiado para ese tiempo, que no tenía mucha importancia, pero había una iglesia ahí suficientemente importante para que el apóstol Pablo le escriba esta carta. Y la séptima cosa que vemos, séptima observación, que dice: gracia a vosotros y paz de nuestro Dios Padre. El versículo 2 lo dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Las cartas en ese tiempo tenían un saludo parecido, las cartas no cristianas. Normalmente se arrancaban con un saludo y normalmente eran, en ese contexto romano, griego, se comenzaba dando gracias a los dioses, ¿sí? Por una cultura de creencia de muchos dioses. Y de hecho usaban una palabra parecida a gracia, usaban la palabra gracia, pero con otra connotación, y Pablo lo que hace es lo adapta y le da un significado más profundo. La palabra gracia, conforme a la teología bíblica, es el favor inmerecido de Dios, un favor que Él nos da que no nos merecemos, una bondad de su parte que no nos merecemos. Y menciona también la paz. Y la Biblia describe la paz no tanto como un sentimiento, sino como un estado. Y sin duda que puede después haber también un sentido, que podemos percibir esa paz. Pero la paz es el estado en el cual nos encontramos por estar correctamente relacionado con Dios a través de Jesucristo. Romanos 5 nos dice que hemos sido justificados y por lo tanto tenemos paz con Dios. Que dicho de paso, si no lo sabías, y si Cristo no es hoy tu Salvador y tu Señor, vos sos un enemigo de Dios, estás en enemistad con Dios. Dios es tu enemigo. Eso es lo que la Biblia afirma. ¿Por qué es tu enemigo? Porque vos tenés un pecado morando dentro de, no un pecado, sino el pecado morando dentro de ti, de tu vida, y ese pecado ofende a un Dios santo. Y vos no podés acercarte con tu pecado delante de un Dios santo. Y solo a través de la oferta del Evangelio que Dios nos hace en la persona de Jesucristo, que ahora nosotros tenemos paz, porque nos acercamos a través de Él, a través de su justicia. Así que hay mucha profundidad aún en el saludo que Pablo da acá, pero vamos a entrar propiamente en el cuerpo, versículo 3 al 5, donde vamos a ver este tema que está a través del sermón, a través de este pasaje, que el Evangelio produce fe, amor y esperanza, fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. Número uno, el Evangelio produce fe, amor y esperanza. Noten cómo arranca el versículo 3. Dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo comienza con gratitud. De hecho, toda esta sección que él arranca la carta es una sección de gratitud, es una sección de celebración. Frecuentemente Pablo hace esto en las cartas. Aún la iglesia de Corinto, que era un desastre. Yo siempre digo que si Pablo le preguntaron: Pablo, ¿vos conocés una iglesia sana en Corinto? Vos que plantás iglesias, que conocés buenas iglesias, y que Pablo quizás estaría tentado a decir: no, realmente no conozco una sana, a pesar de que yo planté una en Corinto, porque era un desastre la iglesia. Tenía más problemas, y sin embargo aún a esa iglesia Pablo comienza agradeciendo lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Pablo siempre comienza con gratitud en sus cartas y hace lo mismo acá, está celebrando lo que Dios ha hecho, y noten específicamente lo que él celebra, lo que él da gracias. ¿Cuál es el motivo? Versículo 4. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Y ahí entonces vamos a tener el primer componente de este primer punto. Dijimos que el Evangelio produce fe, amor y esperanza. Y lo primero que él menciona, por el cual él está agradecido, es la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Es importante que definamos qué es la fe, porque nuestra cultura no la define correctamente. La fe no es un salto a ciegas, la fe no es simplemente si yo tengo mucha fe en quién sabe qué, como un sentimiento de optimismo.
No es eso. Acá me dieron agua. Y yo no sé si le pusieron veneno a este agua. Yo asumo que no. Entonces yo tomo este agua porque yo estoy teniendo fe de que la persona me lo dio y que el agua está limpia, que no tiene veneno, ¿sí? La fe no tiene tanto que ver con algo mío, sino el objeto de la fe y la confianza en quien me ha dado esto es lo que finalmente importa. La Biblia, de hecho, define la fe y dice que es más que simplemente estar de acuerdo intelectualmente sobre algo, donde yo digo, sí, 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 yo creo eso. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cada vez que yo predico me suelen dar una botella de agua, yo lo tomo, jamás se me pasa por la cabeza, lo dije a modo ilustrativo que alguien le pone veneno y por eso lo tomo, porque estoy confiado, tengo la certeza, aunque no lo puedo saber con certeza absoluta, tengo la certeza que me dieron agua que puedo tomar. Y la Biblia define la fe en esos términos, es una certeza. No es simplemente saber si esto es así, no es una certeza de lo que se espera y es una convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La otra cosa que podemos afirmar en cuanto a la fe, porque Pablo está agradeciendo la fe de ellos, es que la verdadera fe bíblica contiene el elemento de arrepentimiento. Y este es un gran problema que ha existido en las iglesias en las últimas décadas, siglos también, donde se ha sacado el concepto del arrepentimiento de una fe bíblica. Una verdadera fe bíblica contiene el elemento del arrepentimiento. ¿Saben cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos? Las primeras palabras que Marcos nos narra acerca de lo primero que Jesús dijo, lo primero que él dice, lo primero que sale de su boca. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse. No es una palabra popular. Imagínense, ¿no? El pastor va al Congreso de este país, de cualquier país, arrepiéntanse. Va a los líderes poderosos, celebridades, arrepiéntanse. Y creed, no es solamente eso, en el Evangelio. Son las primeras palabras de Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces la verdadera fe bíblica contiene el elemento de arrepentimiento. 3, la verdadera fe bíblica no es por obras, pero produce obras como fruto. Entonces cuando Pablo agradece por la fe que ellos tienen en Cristo Jesús, es importante que definamos qué es esa fe. Es una fe que tiene certeza, es una fe que contiene el elemento de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Yo pensaba algo y por lo tanto iba en una dirección y giro 180 grados. Y la fe bíblica no es por obras. De ahí los reformadores dijeron, la salvación es solamente por la fe. No es fe más obras, no es fe más nada. Pero esa fe, si es verdadera, va a producir obras como fruto. Y Pablo lo diría en otra carta, ¿recuerdan? Porque por gracia habéis sido salvados, ¿cómo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No habrá nadie en el cielo jactándose de lo bueno que fue, de sus obras, de todo lo que hizo para Cristo. Y por eso está ahí. Nadie se va a gloriar. Todos nos gloriaremos en la obra perfecta de Jesucristo, que solo por su gracia estamos ahí. Pero Pablo también dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ya en Cristo, ya habiendo nacido nuevo, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Pablo agradece, estoy enfocado simplemente en esta frase, la fe que ellos tenían en Cristo Jesús, esa fe tiene que ser definida. Y la última cosa que vemos de esta fe es el objeto. Y el texto acá en Colosenses nos dice cuál es el objeto. ¿Sí? El objeto de la fe es Cristo. Y volviendo a la ilustración de la botella, si yo estuviera en un país donde el país entero está en contra del cristianismo y el país es antagónico, algunos países islámicos, donde está prohibido predicar el evangelio, y pasa alguien por la calle de la religión musulmana y de hecho la persona quizás es antagónica a la fe cristiana y me da una botella de agua, yo quizás dudaría en tomar esa botella del agua.
Entonces el punto es el objeto. Y Pablo les agradece porque el objeto de esa fe es Cristo. Spurgeon, el predicador Spurgeon lo cuenta así. 2 hombres que están en un barco, en un arroyo, en un río, y se dan cuenta que están por acercarse a una catarata. Y la catarata tiene una caída importante. Y tienen que salir de ahí para salvar su vida. Y uno logra ver un hombre que le tira una soga y lo agarra a la soga. Y el otro hombre ve un tronco grande y se agarra del tronco. Ese tronco está flotando. El hombre que agarra esa soga, ambos depositaron su fe en algo, se salva porque hay un hombre que está en la orilla que lo saca de ahí. El hombre que se agarra de ese tronco grande, aunque sea grande, ese objeto no lo salva porque ese objeto simplemente lo lleva a la destrucción. Así que cuando Pablo dice que agradece que su fe está en Cristo, estar en Cristo significa que Cristo determina todo en nuestras vidas. Estar en Cristo significa que uno está unido. Nosotros cuando nacemos de nuevo, por obra del Espíritu Santo, Dios nos une a Él y solamente a Él tenemos una nueva identidad, una nueva familia, una nueva misión. Y eso es lo que Pablo va a ir detallando más en toda esta carta. Entonces, cuando él agradece por esta fe, este es el tipo de fe. Necesitamos entender a qué nos referimos con la fe. Lo segundo que va a mencionar, estamos en el primer punto, de que él va a mencionar que este evangelio produce fe, pero también produce, y ese tipo de fe, produce amor. Noten en el versículo 4, la segunda parte, lo que dice. Dice, del amor que tenéis por todos los santos. Pablo le está agradeciendo a Dios porque escuchó de la fe que ellos tienen en Cristo Jesús y también escuchó del amor que ellos tienen por todos los santos. Y nuevamente tenemos que definir qué es el amor. La Biblia nos dice que nosotros amamos, 1 Juan, porque Él nos amó primero. El Espíritu Santo habita en cada creyente y es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para amar genuinamente a otros. De hecho, 1 Corintios 13 va a describir ese amor, las cualidades, el sacrificado, el sufrido y todo lo que es. El concepto del amor bíblico es que uno se sacrifica para el bien, el mayor bien del otro. Ese es el amor, que uno busca el mayor bien del otro. Y va a describir que ellos tienen ese amor. No es solamente, aunque puede haber y debe haber eventualmente emociones y sentimientos, pero no depende de eso. Por algo están los mandatos de amarse unos a otros. Si fuera algo que siempre nos viene natural, ¿para qué nos tienen que decir? Y Pablo agradece porque hay un amor que ellos tienen y él va a describir ese amor y ese amor es para todos los santos, para todos, no solamente los que nos caen bien o los que son fáciles de amar, sino todos los santos. Y la tercera cosa que va a describir, en el versículo 5, dice, a causa de la esperanza reservada. Noten cómo lo dice ahí, en el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio. Entonces, noten lo que Pablo está diciendo acá, la razón de la fe y del amor, la razón que ellos tienen fe, la razón que ellos tienen amor, está relacionado con la esperanza bíblica. Y nuevamente tenemos que definir esta palabra también, la esperanza. La Biblia no define esperanza como espero que me vaya bien en mi examen. Te puede ir bien, te puede ir mal, ¿sí? No tenés certeza. Cuando vos decís espero que me vaya bien, espero que consiga trabajo mañana, vos no sabés si lo vas a conseguir mañana. Espero que la economía mejore. Bueno, puede mejorar, pero vos no sabés eso con certeza. Pero la Biblia no define la esperanza como un deseo de algo que quizás se va a dar y quizás no se va a dar. No, la Biblia define la esperanza como una certidumbre de lo que va a suceder en el futuro. Y Pablo le está diciendo, ustedes tienen una esperanza, una certidumbre de que ustedes saben lo que va a pasar en el futuro y esa mirada hacia arriba en los cielos, esa mirada hacia adelante afecta cómo ustedes viven hoy. Es como cuando los niños, cuando son chiquitos, nosotros tenemos lindas memorias cuando eran más chiquitos. Sigue siendo especial la Navidad, pero es bien especial cuando son pequeños, porque uno como papá y como mamá anticipa el gozo de ellos y ellos anticipan, aunque no llegó todavía Navidad, están anticipando esa fecha.
o un cumpleaños, o unas vacaciones. El deleite no empieza el día que llegó, el deleite empieza antes. O la persona que está cansado y está anhelando tomar sus vacaciones y lo tiene planeado hace 6 meses, viene ahorrando. El deleite no empieza el primer día que viaja, el deleite empieza antes pensando en lo que la persona sabe que va a hacer. Se vienen las vacaciones. El trabajo está duro, pero se vienen las vacaciones. Y es la idea. Es la idea de la esperanza, la certidumbre. De hecho, Pablo lo va a decir en otro libro, Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo dice, ni se pueden comparar, no importa cuánto sufrimiento, y Pablo podía hablar con autoridad porque él había sufrido de todo, a la luz de lo que se nos viene, lo que esperamos adelante. Como esta persona que está anhelando, voy a aguantar unos días más de trabajo porque ya vienen las vacaciones. Una manera de entenderlo es que la fe es el alma mirando hacia arriba a Dios. El amor mira hacia afuera a otros y la esperanza mira hacia adelante, hacia el futuro. La fe descansa en la obra pasada de Cristo. El amor obra en el presente. Y la esperanza anticipa el futuro. Lo digo una vez más, la fe descansa en la obra pasada de Cristo, descansamos en tetelestai, ya está completado, ya esa palabra es se completó, terminó, no hay más que agregarle la obra de Cristo, descansamos en su obra y por eso cantamos acerca de eso. Pero entonces, a la luz de eso, el amor obra en el presente. Continuamente vemos a Pablo animando a la iglesia a que crezcan en amor a la luz de la fe y la esperanza anticipa el futuro. Noten lo otro que dice en el versículo 5, dice, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Y acá el Evangelio se describe como la palabra de verdad. La palabra Evangelio, el origen en el idioma original tiene que ver con el heraldo que volvía de una batalla. Y no se sabía cómo había salido, no había medios sociales, no había internet, no había tele para saber qué pasó con la guerra. Entonces, ¿qué se hacía? Se enviaba un heraldo. Y ese heraldo a una ciudad que estaba protegida, que tenía soldados en los muros, venía y anunciaba a todo volumen, hemos sido victoriosos, hemos sido victoriosos. Proclamaba las buenas nuevas de la victoria. Y de ahí sale la palabra que nosotros usamos para evangelio. Tiene que ver con eso, con una buena noticia que debe ser proclamada. El equivalente de hoy sería la victoria que se proclama cuando se gana el Mundial, ¿no es cierto? Cuando volvió todo el equipo de Argentina, 9 de julio, millones de personas, no sé cuántas eran, celebrando la victoria. Si hay una proclamación. Nosotros vimos el Mundial en una quinta con mi suegra hace 2 años y había un ejemplo de esto, una persona proclamando la victoria porque un vecino, habíamos alquilado una quinta, un vecino, la quinta tenía una pileta, se paró arriba del muro, gritó los goles y se tiró con ropa y todo a la pileta. Él estaba anunciando la victoria en algo temporal, en algo pasajero. Y la palabra de evangelio tiene esta connotación de una proclamación de algo que es eterno, es mucho más profundo que esto, pero tiene esa idea de proclamar unas buenas nuevas. Y Pablo le dice que este evangelio es la palabra de la verdad. La esperanza que nosotros tenemos es cierta porque está basada en verdad. No está basada en un deseo posible. Está basada en las palabras de Cristo que dice yo soy la verdad. Está basada en quien ya ha mostrado ser fiel en decir cosas en el Antiguo Testamento antes de que sucedan y que se cumplan al pie de la letra. Tenemos profecía tras profecía tras profecía que se ha cumplido. Y de la misma manera tenemos las profecías futuras. Hebreos lo dice así, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, noten la imagen que Pablo va a usar, tenemos como ancla del alma. El ancla comunica una idea de firmeza, ¿no es cierto? Estabilidad. Una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. La esperanza, mis hermanos, nos ayuda a negar los placeres temporales del pecado.
Es lo que dice también la Biblia acerca de Moisés. Por fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Eligió eso, que gozar los placeres temporales del pecado. El pecado trae placer, pero ese placer es temporal. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Noten cómo la esperanza afectaba su conducta en el hoy. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mis hermanos, nosotros somos llamados a vivir a la luz de la eternidad. Las tres cualidades que Pablo describe acá, fe, amor y esperanza, deben crecer en nosotros, fruto del Evangelio. Hay una película que es la película sobre la vida del apóstol Pablo y tiene, como muchas películas, ciertas especulaciones. No es que sea textual a la Biblia, pero hay una frase muy interesante. Mi esposa siempre me ha dicho, tenés que compartir esa ilustración, así que acá está. Y hay una escena donde un soldado que lo tiene preso a Pablo, y él ve el sufrimiento de Pablo y ve el sufrimiento de los cristianos que están siendo perseguidos, y en una ocasión le dice, siento la tragedia de tu gente. Y Pablo en esta película, esto no está en la escritura, es simplemente algo que la película pone como una conversación. Dice, ¿alguna vez has salido a navegar? Le pregunta Pablo en la película al soldado. Sí, le dice el soldado. Imagina estar en un barco mirando al vasto mar. Sumerges tu mano en el agua, lo recoges hacia ti e inmediatamente la ves escurrirse de entre tus dedos hasta que tu mano queda vacía. Claro, el agua no la puedes sostener por mucho tiempo. Esa agua, le dice Pablo al soldado, es la vida de un hombre. Desde el nacimiento hasta la muerte, siempre deslizándose de nuestras manos hasta que se ha ido junto con todo lo que atesoramos en este mundo. Así es, la imagen poderosa. Pero el reino del que hablo, por el cual vivo, es como el resto del agua en el océano. El hombre vive por ese vaso de agua que se escapa de sus dedos. Pero aquellos que siguen a Jesucristo viven por esa extensión infinita de mar. Qué maravilloso, ¿no? Jim Elliot, que fue martirizado en su intento de evangelizar en una zona en Ecuador, dijo, no es ningún necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y sé que a esta hora con el calor hay que frenar y pensarlo, así que lo digo de vuelta. No es ningún necio el que da lo que no puede conservar, su vida, para ganar aquello que es eterno, lo que no puede perder. Él entendía que la vida es pasajera en esta tierra. Su vida estaba entregada a Cristo. No es ningún necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Se dice que la medicina tiene 4 signos vitales principales que el personal médico comprueba para evaluar la salud de una persona: la temperatura corporal, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La Escritura nos indica que hay maneras de tomarnos estas mismas medidas del pulso del alma. Y no es lo que a veces pensamos. Nosotros a veces pensamos, más en nuestro contexto, ¿cuánta Biblia sabe esta persona? Sin el conocimiento de las Escrituras es imposible tener las cualidades que estamos viendo. Es la base, no existe. No hay crecimiento, no hay signos vitales sin el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso en sí es un medio, no es el fin, no es lo que estamos midiendo. Spurgeon apuntaba a la importancia de la Biblia, decía que debemos sangrar Biblia cuando estamos muertos. Entonces no quiero que se malentienda, nosotros debemos profundizar en el estudio de la palabra, debe ser algo que domina nuestra mente, nuestro corazón, pero ese no es el fin, y ese no es la medida final de si estamos saludables o no, porque alguien puede conocer mucho, y hay ejemplos en la Biblia de eso. La manera de saber si esa Biblia está haciendo lo que tiene que hacer en mí
son con estos tres signos vitales que la Escritura nos acaba de demostrar: la fe, la esperanza y el amor. Y podríamos añadir en otros lugares una cuarta: la justicia y la santidad. Donde éstas están totalmente ausentes, si no hay fe, no hay esperanza, no hay amor, es porque no hay vida espiritual. Si vos no tenés una fe genuina, como acabamos de ver, bíblica, si vos no tenés una esperanza bíblica, si vos no tenés un amor bíblico, si no hay nada, no hay vida espiritual, no has nacido nuevo, no conoces a Dios, Cristo no es tu Salvador. No importa cuánta Biblia, no importa cuánto conocimiento, cuánta experiencia, cuánto tiempo de iglesia tengas, no hay vida espiritual. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y donde no hay amor, no hay fe. Pero nosotros no queremos solamente que esto esté, la fe, la esperanza y el amor, que eso esté presente débilmente, ni apenas detectables. Porque eso sería un problema, como lo es en la medicina. Sino queremos que esté fuerte y estable. Así que, cristiano, ¿tenés estas cualidades en tu vida? ¿Estás creciendo en tu fe, en tu confianza en Cristo? Si sos un cristiano, tu vida no te pertenece. Cristo es la suprema persona, prioridad, motor, poder en nuestras vidas. ¿Amás a todos los santos? No solamente los que te caen bien. El amor bíblico es un amor con acción. Mis hermanos, esto es uno de los grandes deleites de ser parte de una iglesia local. Es dar y recibir el amor bíblico como Dios lo diseñó. Y Dios no te pide que vos veas a ver qué es lo que el otro está haciendo, a ver lo que la iglesia hace, no hace, qué es lo que yo estoy haciendo. El foco, la Escritura siempre lo pone sobre mí. Si yo estoy amando, si yo estoy creciendo en fe, ¿dónde está puesta tu esperanza? He hablado con distintas personas, con distintas opiniones, y no es mi objetivo hablar de la política en el púlpito, no lo voy a hacer, simplemente estoy diciendo, hay gente que tiene mucha esperanza por este presidente, otros quizá no. Pero sea como sea, finalmente nuestra esperanza no está en ningún político. Finalmente nuestra esperanza, sí hay momentos de un país puede mejorar con un mejor gobierno y queremos eso. Finalmente nuestra verdadera esperanza, y es un problema en Estados Unidos, muchos evangélicos ponen su esperanza en la política. Y no está mal que nosotros anhelemos mejores gobiernos, pero finalmente nuestra esperanza tiene que estar puesta en donde la Escritura dice que tiene que estar puesta. ¿Conocés lo que la Biblia dice acerca del futuro? ¿Creés lo que la Biblia dice acerca del futuro? Amigo, amiga, si Cristo no es tu Salvador personal, tu Señor, es imposible que vos experimentes la fe, el amor y la esperanza. Imposible. No tenés la capacidad de este tipo de amor, porque no has creído genuinamente y por lo tanto no podés crecer en una fe que no posees. Y no tenés esta certeza de una eternidad gloriosa. Así que el llamado a través de la palabra de Dios es que vos respondas hoy en fe y en arrepentimiento y creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Es muy interesante la vida de Jacob. Vengo predicando Génesis en mi iglesia. Hay un momento que Jacob habla con Dios y dice, si vos haces esto, tú serás mi Dios. O sea que en ese momento no era su Dios, era el Dios de sus padres. Y es precioso ver cómo Jacob pasó a conocer la fe de sus padres en un momento de decir, eres mi Dios. Y más adelante va a decir en su vida, mis días, le va a decir el faraón, fueron pocos y difíciles. Pero también va a decir, Dios ha sido mi pastor toda mi vida. Tiene que haber un punto donde Dios es tu Dios personal, tu pastor, tu Señor, tu Salvador. Y la manera que se convierte en tu Salvador y tu Señor es que vos vengas a Él y digas, Señor, sálvame, perdóname. Creo en tu obra perfecta, en el sacrificio perfecto, en la resurrección de Jesucristo. Y quiero que entres en mi vida y me perdones de todos mis pecados y Él lo hará. Ven a Cristo, ven a Cristo. El Evangelio, mis hermanos, es poderoso para producir fe, amor y esperanza. El llamado es que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras obras, y que vengamos a Cristo y que confiemos solamente en Él. Y si todavía no lo he hecho, Él me lavará de todos mis pecados y me hará una criatura nueva. Y si estamos en Él, Dios quiere que nosotros crezcamos en estas cualidades, como la iglesia de Colosas era algo que Pablo decía, yo estoy agradecido porque estas cualidades están creciendo.
La segunda cosa que vemos es que el Evangelio produce fruto y crecimiento en todo el mundo. Miren cómo dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, y así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Está dando fruto constantemente en todo el mundo, y yo lo puedo ver por la gracia de Dios. He visto por la gracia de Dios esta iglesia crecer y multiplicarse a pesar de los desafíos, a pesar de las cosas que cualquier iglesia va a vivir en distintas maneras, y ahora hemos podido ver el Evangelio esparcirse en otro lado, y así vemos a través de la historia que Dios va extendiendo su Evangelio a través de todo el mundo. La palabra fruto se refiere tanto a crecimiento de madurez como también al crecimiento numérico. Están conectados, porque si yo estoy creciendo en mi madurez espiritual, Dios me va a usar a mí para impartir mi vida espiritual a otros, y otros serán transformados a través de mi vida. Están conectados. Y Pablo dice que esto está pasando en todo el mundo. De hecho, Pablo participó en extender el Evangelio por todo el mundo en ese momento. En el libro de Romanos dice que él quería llegar hasta España, porque para él era el fin del mundo en ese momento. Hechos 1:8 y Mateo 28 habla de que el Evangelio tiene que extenderse a todo el mundo. Cipriano de Cartago escribe sobre la unidad de la iglesia, dice: la iglesia es una, que se extiende a lo largo y ancho hasta convertirse en una multitud por el aumento de la fertilidad. Como hay muchos rayos de sol, pero una sola luz, y muchas ramas de un árbol, pero una sola fuerza basada en su firme raíz, y puesto que de un solo manantial fluyen muchos arroyos, la unidad se conserva todavía en la fuente. Así también la iglesia, iluminada con la luz del Señor, derrama sus rayos sobre todo el mundo. Pero es una sola luz que se dispersa por todas partes, y la unidad del cuerpo no se separa. Su abundancia fructífera extiende sus ramas por todo el mundo. Ella expande ampliamente sus ríos, fluyendo libremente. Sin embargo, su cabeza es una, su fuente es una. El versículo 6 termina diciendo: desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Hay momentos en nosotros finalmente realmente entendemos la gracia de Dios. Si nosotros hemos entendido la gracia de Dios, no podemos quedar igual. John Sheldon, que fue un destacador historiador y autoridad jurídica en Inglaterra, tenía una biblioteca de 8.000 volúmenes, y él era reconocido por lo mucho que sabía. Cuando se estaba muriendo, le dijo al arzobispo Ussher, dijo esto: se estaba muriendo. Dijo: he estudiado la mayor parte del saber que hay entre los hijos de los hombres. He estudiado de todo. Y mi estudio está lleno de libros y manuscritos sobre diversos temas. Había de todo el tipo. Pero en este momento no puedo recordar ningún pasaje de todos mis libros y papeles en el que pueda descansar mi alma, excepto este de las Sagradas Escrituras. La gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos los hombres. De todo el conocimiento, dice, esto es lo único que yo puedo recordar y lo único que a mí me sirve a la hora de morir. ¿Hay fruto en tu vida? ¿En qué maneras concretas Cristo ha hecho cambios en tu vida? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo observan estos cambios? Mis hermanos, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios en verdad, no podemos quedar igual. Y de hecho, una de las cosas que hacemos los domingos es recordarnos esa gracia, porque nos olvidamos rápidamente la gracia de Dios. El domingo no es un tiempo para que seamos retados y que nos portamos mal y que tenemos que portarnos bien y que tenemos que ponernos las pilas. No es eso. Es recordar la gracia de Dios, porque nosotros cuando entendemos la gracia de Dios, en verdad eso produce fruto. ¿Sos una persona más humilde que hace un año atrás? Nosotros no podemos conocer la humildad verdadera, no podemos experimentar la humildad si no conocemos a Dios. Una pregunta difícil de responder, ¿no? Si soy más humilde. Sí, soy más humilde que el año pasado. Pero el punto es que nosotros debemos crecer en humildad. Y nuestro crecimiento viene a través de estar expuesto de manera continua a la verdad del Evangelio en el contexto de la iglesia local. Ese es el plan de Dios para nuestro crecimiento. La última cosa que nosotros vemos, que el Evangelio produce esto a través de personas que lo proclaman fielmente. Versículo 7 y versículo 8. Noten cómo dice. Tal como lo aprendisteis. ¿Qué cosa aprendieron? El Evangelio, la gracia de Dios. Tal como lo aprendiste de Epafras,
Un momento que ellos lo aprendieron y lo creyeron, pero de en serio. Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Mis hermanos, Dios usa individuos, Dios usa personas comunes y corrientes como vos y como yo para proclamar la verdad. Romanos 10, ¿qué nos dice? ¿Cómo viene la fe? A través del oír. ¿Y cómo van a escuchar las personas si no hay alguien que les predique? Es a través de nosotros, ¿sí? A través de nuestra vida imperfecta. ¿Quién soy yo? Bueno, sos un cristiano redimido por la gracia de Dios, llamado a proclamar las buenas nuevas. Cristo dijo, sígueme, ¿y qué? ¿Cuál será el fruto? ¿Y yo te haré qué? Pescadores de hombres. Si yo no estoy influenciando otras vidas, quizás no estoy siguiendo a Cristo. Porque el fruto tiene que verse. Sígueme, y Cristo no miente, y yo te haré pescador de hombres. Tiene que verse. Dios quiere usarme a mí para proclamar la verdad como usó a Epafras. Y quién sabe lo que Dios puede hacer tan solo a través de una persona que vos le proclames el Evangelio. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? La otra cosa que vemos que dice que es nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Y la pregunta es, ¿eres tú un fiel servidor de Cristo? ¿Sos una persona que dice, soy tu siervo, Señor, vivo para vos? Gálatas 2:20. Con Cristo hemos sido crucificados, ¿no es cierto? Cuando vos te convertiste ya no tenés la decisión de vivir para tu propio reino. Claro que la voluntad la seguís teniendo y tenés una decisión cada día de seguir a Cristo o no. Pero la idea es que vos sos un hombre muerto, una mujer muerta, según la Biblia. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el Hijo de Dios, la vivo por fe. Y la vivo por Él que se entregó a sí mismo por mí. Somos llamados a ser fieles servidores de Cristo. Pero también usa la palabra consiervo. Pablo siempre trabajó en equipo. Es más fácil trabajar solo, ¿no es cierto? Muchas veces. Uno no tiene que enfrentar conflictos, desacuerdos, malentendidos. Pero vemos que Epafras era un consiervo. Somos llamados a trabajar en equipo, trabajar junto con otros. Los discípulos no fueron formados como los futuros líderes de la iglesia de manera individual. Cristo los puso intencionalmente juntos. O sea, literalmente puso un peronista y un macrista juntos. Porque uno quería deshacerse de Simón el Celote, hay que tomar armas para deshacerse del gobierno, y otro recaudaba impuestos para... O sea, eran de la izquierda y de la derecha, juntos ahí. Los puso juntos. Puso personas muy distintas, al punto que ellos después van a competir, van a frustrarse. Están frustrados porque dos de ellos, y en otro texto dice que la madre pidió para que ellos se sienten en los mejores lugares, el reino venidero, los 10 están indignados. Y no pasó una sola vez, pasó 3 veces. Que están discutiendo quién es el mejor. Y estos son los futuros líderes de la iglesia. Pero Cristo los va a formar en ese contexto. Porque Cristo nos forma en el contexto de tener que lidiar con personas que son distintas, que son difíciles, que nos cuesta. Personalidades distintas, cosmovisiones distintas, pero que estamos buscando seguir a Cristo. Por eso el texto dice que él era un consiervo. Y él habla justamente, nuevamente, del amor. Nosotros no podemos amar, como la Biblia define, sin la obra del Espíritu en nuestra vida. Y todo lo que Pablo está haciendo en esta sección es celebrar, agradecer, que Dios había salvado a personas en Colosas y que ese evangelio estaba produciendo fe, esperanza y amor. Y mis hermanos, nosotros debemos anhelar lo mismo. Esas son las señales vitales que nosotros debemos medir en nuestra propia vida, en la vida de nuestra iglesia. Señor, ayúdame a crecer en fe, ayúdame a crecer en amor, ayúdame a crecer en esperanza. Que Dios haga esto en medio de la iglesia bíblica de Cityvale, que lo siga haciendo. Y si estás acá y Cristo no es tu Señor, no te demores. Vení a Cristo, vení a Él de una vez, vení a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, santa, eterna, perfecta. Celebramos la maravilla de lo que hiciste en Colosas y celebramos lo que has hecho en medio nuestro, Señor. Que en medio nuestro hay personas que vos has salvado. Has producido fe,
esperanza, amor. Y eso es un milagro. Y no solamente lo celebramos, sino que oramos que esto abunde más y más. Que más y más nosotros podamos ver estas cualidades en nuestra propia vida y en la vida de nuestra iglesia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.